Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad, cada mañana, desde aquí, pero nos puede ver en el día entero y gracias a Dios. Estamos en este conversatorio horizontal para idear los temas que le impactan a usted, a su familia y por tanto a la sociedad, siempre contando con la colaboración suya para que podamos retransmitirlo. Estamos originando en el canal 19 y retransmitiendo en el canal 6. Estamos en Altiz, en Claro, y me dijeron los muchachos que hay otra compañía de cable, Dominican Network. Pero estamos también en todos los municipios del país, en los cables que nos están transmitiendo. Repito, estamos en Periodismo y Sociedad TV de YouTube y en Facebook Live simultáneamente por aquí, por el canal 19. Hoy tenemos un invitado especial, pero quiero saludar a Gregorio Caimares, traído para su progreso desde Gaspar Hernández. Saludos a mis gasparenses, saludos a los televidentes de Periodismo y Sociedad. Tenemos muchos temas importantes también, pero como bien dices, recibimos con agrado a una persona muy interesante que el televidente, pues estoy seguro, si tiene algún plan, pues debe posponerlo por lo menos una hora, porque la sintonía no será con otra cosa que no sea ver Periodismo y Sociedad en lo que resta de programa. Correcto. Nuestro invitado de hoy es un hombre polifacético. Tiene una gran ventaja, que yo pago para que él sea mi amigo. Yo le brindo café, para que él sea mi amigo. Pero es un hombre extraordinario, es uno de los médicos más prestigiosos que tiene el país en el área de la endocrinología. Por más de 30 años, 34 años fue director del Departamento de Endocrinología de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, y ya usted sabe, viene con una trayectoria, es un hombre historia del país, es un miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano, porque fue un miembro de la selección nacional del béisbol, de los mejores que hemos tenido y de las mejores selecciones que hemos tenido en toda la historia. Pero hoy quiero hablar de medicina, podemos hablar también de otras facetas de la vida de don Diego Hurtado Brugal, que para mí es un privilegio que lo tengamos aquí. Desde luego, desde luego. Diego es productor de televisión también, ¿sabía? Era. Buenos días, don Diego, ¿cómo estás? Buenas, realmente me siento halagado por la invitación. Este programa que yo veo. Sí, no desde ahora. No, lo veo por lo interesante que ustedes lo hacen. Y a Gregory también, agradeciéndole la invitación, y a ver si podemos hacer esto lo más ameno, ligero, llevando información de viva voz de lo que son los avances en el campo de la medicina y especialmente en el campo de la endocrinología. Correcto. Vamos a ver, Gerson, ahorita, a ver si podemos poner el teléfono para cualquier pregunta que le quiera hacer el público. Luego de la pausa. A Diego, sí, para que entonces podamos hacer. Diego, hay un tema que a mí me interesa, como descubrir, porque yo veo tanto misterio en la gente cuando tiene ese problema. A mí me llamaban antes y que tiene en el cuello. La gente dice, tengo tiroides. Papera, me decían antes. Papera. Entonces, yo veo que la tiroides o el tiroides, ¿cómo se dice? ¿Y qué es eso? ¿Qué papel juega la glándula de la tiroides en el metabolismo? Mira, la gente le llama, cuando va al consultorio y dice, doctor, yo tengo tiroides. Pero eso está mal dicho, porque todos tenemos tiroides. Tanto las mujeres como los hombres tenemos una glandulita pequeña que pesa entre 15 y 25 gramos en la región anterior del cuello. Esta glandulita tiene un papel fundamental en todo el metabolismo celular. Tiene importancia en el estado psicológico, en el estado neurológico, en la temperatura, en la sudoración, especialmente en toda la economía del organismo.
Y esta glándula que se nutre de yodo inorgánico, eso que comemos todos los días, elabora dos hormonas que se llaman, porque son nombres muy difíciles, T3 y T4. Pero todas las glándulas, o la gran mayoría de las glándulas, están controladas por otra glándula que está en la base del cerebro, que se llama hipófisis, o que mucha gente le llamaba pituitaria anteriormente. Bueno, en esa glándula hay 7 hormonas de la parte anterior que controla la tiroides, los testículos en el varón, y los ovarios en las hembras, y una glandulita que están arriba de los riñones, que se llaman adrenales, y que la gente le dice suprarrenales. Eso es lo que produce que la adrenalina, que acelera la... No, ahí produce adrenalina, pero también la adrenalina se produce en las terminaciones nerviosas de los nervios. Ok, sigamos. Bien. Entonces, esta glándula, cuando se afecta por algún tipo de razón, es importante que la gente sepa que se ve 7 veces más en las mujeres que en los hombres. ¿Cómo va a ser? Sí. Es una enfermedad que yo le he llamado femenina. O sea, 7 veces más. Eso De es 10 hombres, o sea, de 10 pacientes, 7 que tengan problemas de tiroides son mujeres. El 70%. Y quizás el 80%. Y esto tiene una condición aparentemente genética que no se ha demostrado, pero hay factores desencadenantes. ¿Cuáles son esos factores desencadenantes? Bueno, los cambios hormonales de la mujer. Y en los últimos tiempos se presenta una enfermedad que mucha gente no conoce, que se llama tiroiditis de Hashimoto. Eso es japonés. ¿Por qué Hashimoto? Porque la descubrió un japonés. Y esto no es más que la mujer principalmente, porque también los hombres lo pueden tener, pero en menos incidencia, produce anticuerpos que atacan la propia glándula. La mujer. La mujer y los hombres, pero mayor frecuencia en mujeres, porque se asocia a los cambios hormonales de la mujer, ciclo menstrual, embarazo, posparto, menopausia, que los hombres no tenemos, aparentemente. Porque se ha hablado de la andropausia en el hombre, pero aparentemente nunca se ha es un mito. demostrado como una disminución de la testosterona. Pero mi maestro, un mexicano, cuando daba una conferencia, siempre tenía un chiste cuando le preguntaban, doctor, ¿y los hombres tienen menopausia? O sea que sería la andropausia. Y él decía, bueno, vamos a ponerlo así, un hombre entre 55 a 65 años, que usa pantalones jean, zapatos de gamuza sin media, un Rolex y un carro deportivo, este es un andropáusico. Pero eso era antes, porque ya no. Mire, doctor, esa incidencia que uno puede percibir, quizás por información o quizás por un hecho real de casos nuevos, de que es muy común sentir que hay mujeres afectadas con un descontrol de la tiroides. Mire, que digo mujeres porque verdaderamente se manifiesta más en mujeres, y más con ese dato que usted ha indicado ahora. ¿Qué desestabiliza orgánicamente la tiroides en un ser humano? Bueno, la mayor afectación de la tiroides es la disminución de la producción de hormonas, que se llama hipotiroidismo.
hay hipotiroidismo subclínico. Es el que no tiene síntomas, sino que la tiroides comienza a disminuir la producción de hormonas, pero el paciente no tiene síntomas. Y ese diagnóstico muchas veces nada más se hace con determinaciones hormonales. Otra gente plantea, bueno doctor, de hace un tiempo para acá yo vengo aumentando de peso, a pesar de que yo sigo comiendo lo mismo. Ese puede ser un dato. Cuando se pasa del hipotiroidismo subclínico al hipotiroidismo clínico, el paciente tiene síntomas y signos muy claros. Resequedad de piel, las uñas no crecen, el pelo no coge vuelta, hay cambios emocionales muy importantes donde se agrega la depresión, la poca condición de afectividad, la gente no quiere salir de la casa, o muy por el contrario, hay veces le dice el marido, mira, el martes vamos a ir el domingo para la playa. Y el día que le dice al domingo, vamos para la playa, ella le dice, no, vete tú, pues yo no quiero ir. Comienza a tener un negativismo, una poca actividad. Si es una constitución física muy típica de los caribeños, que tenemos ondulaciones, hay una tendencia a engordar. Esa es una de las características más evidentes. Más evidente. Lo que quizás identifica, mira, debe tener problema de tiroides esta persona, uno mismo lo dice. Sí, porque lógicamente la producción hormonal tiene un efecto metabólico. Quiere decir que cuando disminuyen esas hormonas, pues lógicamente lo que uno ingiere tiene una incorporación mayor que si uno tuviera su tiroides normal. Ahorita comentábamos que cuando tuvimos en unos congresos, la historia inclusive de la tiroides está muy relacionada a la moda. Sí. En Francia, en los años 60, 50, donde comienza la moda, especialmente la moda femenina, con todos esos grandes diseñadores, Chanel, Pierre Cardin. El mundo francés vende la moda, o sea, a todo el globo terráqueo, y comienza principalmente en el mundo capitalista a hacer los cambios de moda. Y había una condición estereotipada de que la mujer que mejor lucía la moda era la mujer delgada. Sí. Entonces, y todavía es un trauma. Un trauma. Y entonces, bueno, uno nada más ve las exhibiciones, son delgadas. Prácticamente muchas veces en estado de nutrición, sí, las modelos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos médicos o la misma persona comenzaron a tomar hormonas tiroideas con fin de rebajar de peso. Y de ahí viene la historia en la que la enfermedad de la tiroides, la gente te pregunta, ¿yo tengo la que engorda o la que enflaquece? Ese consumo perseguía el que no engordaran las personas. Seguro, porque tú ingerías, y en aquellos tiempos no era la misma levotirosina, sino que en aquella época los extractos de tiroides eran sacados de cerdo, de animales orgánicos, y no eran tan buenos como los que hay ahora, que son de tipo sintético, igualitos a la hormona. Pero se demostró que la hormona tiroidea, cuando se ingería una dosis importante, quemaba grasa, para que la gente no entienda. Sí. O sea, aumentaba el metabolismo, y si aumentaba el metabolismo, pues tú estás consumiendo. Y se entiende que una pastilla de levotirosina de 100 miligramos, pues quema entre 350 a 450 calorías. Todos los médicos lo usaban. Eso no se convierte en grasa. Y otra gente la usaba sin tener ninguna enfermedad de la tiroides.
que todavía es una práctica. Y no es dañino eso. Bueno, si se usa continuamente más de 3 a 5 años, ya el paciente no puede dejar la pastilla. Bien. ¿Por qué? Porque la glándula prácticamente como que la introdujo a un freezer. 3 años sin la glándula funcionar. Entonces cuando tú la sacas ya no responde. Claro, claro. Doctor, usted, escúchame, Gregorio, déjame seguir con esta parte de la gordura y de la mujer. El doctor tuvo muchos años atendiendo mujeres parturientas, 30 y pico de años, yo digo. 38. Entonces, ¿qué efecto tiene en el embarazo? Porque las mujeres cuando están embarazadas tienden a engordar. ¿Qué efecto tiene eso? Esa sí es una pregunta interesante, como se dice. Bueno, el embarazo siempre fue un misterio y siempre ha sido un misterio y todavía se sigue investigando todo lo que sucede en una mujer durante esos 9 meses, que no es nada más la parte ginecológica y obstétrica, sino el metabolismo, porque estamos hablando de un ser nuevo que necesita nutrientes y que necesita hormonas. Bueno, ya hoy se sabe, y estamos hablando de hace 30 o 40 años, de que las hormonas tiroideas pasan la barrera placentaria. Eso quiere decir que tiene un efecto sobre el feto, sobre el niño. Y se ha demostrado ya que el niño no forma hormona tiroidea hasta las 20 semanas del embarazo. Quiere decir que esa hormona que le pasa por la placenta de la madre tiene una importancia capital. Y si la mamá tiene un hipotiroidismo, entonces no tiene hormona para ella, ni tampoco para el feto. Correcto. Fíjate lo importante de eso. Entonces, hace como 12 años, yo di una conferencia en la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia. El presidente era mi gran amigo y gran ginecoteta Rudy Guerrero, amigo tuyo. Amigo nuestro, Rudy. Donde planteamos de que dado el incremento de la tiroiditis de Hashimoto, a toda la mujer embarazada debía hacerse en las primeras 20 semanas una determinación hormonal. Porque las hormonas tiroideas tienen un efecto positivo en el desarrollo del cerebro del niño. Y está demostrado, Gregory, que en el embarazo se pierde yodo. O sea, si tú ingerías 100, 150 microgramos de yodo, los riñones eliminan. O sea que el embarazo, usted tiene que incrementar la ingesta de yodo para que el tiroides forme hormona para usted y para ese niño. Porque hay una consecuencia de que la tiroides influye mucho en la alimentación del cerebro. Seguro, determinante. Esa parte que usted explica ahora durante la gestación. Si no, el niño puede nacer con una deficiencia de su coeficiente de inteligencia. Correcto. Y muchos de esos que nacen con condiciones especiales muchas veces tienen que ver con eso. Y ahora se está investigando que esos anticuerpos que yo dije tienen una relación probable, no demostrada, con el síndrome de Down y con el autismo. Y pregunto sumado ahí, doctor. Porque modifican el código. En la gestación, doctor, con ese punto que usted está tratando, la diabetes gestacional, ¿tiene alguna correlación también? ¿Puede ser resultado de esas situaciones que se pueden presentar o llega de manera independiente que no tiene que ver nada con tiroides? No tiene que ver. La diabetes es una enfermedad genética. Hablo de la gestacional. Sí, la gestacional, bueno, pues tiene una condición genética. En el embarazo. Cuando tú haces
el ejercicio del interrogatorio, probablemente la mamá es diabética o el abuelo es diabético, y hay factores desencadenantes. En el embarazo hay 2 factores desencadenantes: la obesidad y la multiparidad. Vamos a poner un ejemplo para que no entendamos. Pero la diabetes gestacional es temporal normalmente. Sí, desaparece después del parto en las siguientes 4 semanas. Ya. Pero hay un porcentaje importante que si permanecen los factores desencadenantes, Se quedó. esa persona en otro embarazo o en 8 años, el estudio fue hasta 8 años, hay un 30% que se quedan diabéticos. Ya. Bien. Mire, doctor, aparenta que es difícil controlar las situaciones que se presentan con las tiroides. ¿Es así? No. Los tratamientos hoy en día son sumamente efectivos. Pero hay efectos, doctor. Yo he visto personas, sobre Mi todo mujeres, maestro decía que sí. los ojos se les brotan. Esa es otra enfermedad. Eso se ¿Proveniente llama... de eso mismo? No, eso es hipertiroidismo. Oh. Y la enfermedad se llama enfermedad de Graves-Básedo, que quiere decir hipertiroidismo con exoftalmo. Eso es una enfermedad de tipo inmunológica. Nada tiene que ver entonces con la tiroides. No, y solamente se presenta de todas las enfermedades de la tiroides un 5%, Ya. que no es tan frecuente como el hipotiroidismo. Ok. ¿Y es mortal la situación en algún momento que se pueda presentar por descontrol de tiroides? No. No. Digo, si usted no le da un tratamiento, un hipotiroidismo, pero ya eso prácticamente no se ve, que era lo que se llamaba el mixedema. Hay una señora en mi pueblo, Gaspar Hernández, no sé si viva aún. Yo crecí, me desarrollé, estudié, pienso que hasta me casé, volví a Gaspar Hernández y yo veía a la doña Pancha con un bocio acá. Sí, bueno. Toda la vida, toda la vida. Y ella llevaba su vida normal. Sí. Bueno, fíjate, cuando se comenzó los estudios de tiroides, principalmente, esto se asociaba a la carencia de yodo, especialmente de la sal. Cuando yo vine de México, fuimos un grupo a Santiago Rodríguez. Estamos hablando de 1979. Yo llegué en el 76, de los primeros 5 endocrinólogos que había en el país. Y en eso estaba el doctor Castillo Vargas, que en paz descanse, que es uno de los grandes endocrinólogos dominicanos y quizá de América Latina, podríamos decir, una figura extraordinaria. Fuimos un grupo de médicos endocrinólogos a Santiago Rodríguez. Hicimos un estudio aleatorio, al azar, ¿verdad? Y duramos viernes, sábado y domingo. Y prácticamente nosotros vimos como 2.000 pacientes. Y encontramos que en esa zona la frecuencia del bocio era entre un 40 a un 50%. Tanto. Sí. ¿Ustedes tenían una estadística preliminar Sí, para ir allá? No lo habíamos hecho. Pero en ese tiempo no toda la sal era ayudada. Acuérdense ustedes que existía la sal de grano, Sal en grano, que la vendían por libra. que era donde la gente cocinaba. Sí, la que se le echaba a los plátanos. Pero la sal de grano venía de la montaña Ya. y no tenía yodo. Que la de salina sí tenía yodo. Entonces nosotros en el año 1982, yo era viceministro, subsecretario de Salud Pública, hicimos un consenso para que todos los productores o los que tuvieran que ver con la elaboración de sal se incluyera el yodo y sacamos la sal en grano. O sea, la excluyeron Fíjense que del ya no mercado. existe. No. Ya no existe. Pero entonces montaron unas refinerías de sal. Sí, no se hizo. Y entonces prácticamente toda la sal que hay ahora
es una sal yodada, o sea que nosotros tenemos el aporte suficiente de yodo para evitar aquellos bocios tan famosos que se tenían en la zona montañosa. Pero México tiene cantidad de zonas montañosas donde todavía hay este tipo de bocios. Por esa razón. Lo hay también en España, por lo hay en sal. muchísimos sitios. Por eso los mercados, los centros comerciales deben tener la sal que diga que es sal yodada. Yo veo que dice sal yodada. Está yodada porque fue obligado por el Ministerio de Salud. Por una ley. Y si no dice así, Que entonces, nosotros hicimos. entonces tiene que haber una demanda. De lo que usted hizo vamos a hablar también ahorita. Entonces hay una demanda si no tiene yodo, la sal. No, es que eso no tiene un costo mayor. Prácticamente eso no hay ningún problema. Toda la sal que compramos aquí tiene yodo. Ok. Vamos a una pausa, pero vamos en el próximo segmento a seguir conversando con el doctor Diego Hurtado Brugal. Yo les dije que este hombre es una universidad en términos de la medicina y en términos de la vida, porque si usted pone a conversar de la vida, usted va a aprender mucho. Pero hoy tenemos que hablar de la medicina y sobre todo de la endocrinología, que es donde él le ha dedicado 40 y tantos años de su vasta experiencia. Con él vamos a conversar después sobre el cáncer de tiroides, que hay mucha gente con temor, y de cómo absorber el yodo, cómo la gente puede, aún después que sea operado, como dicen, cómo puede la gente mantener su alimentación de yodo en esa parte. Nos vemos en breve con el doctor Diego Hurtado Brugal en Periodismo y Sociedad. Ya tenemos el tema del otro programa con el doctor Diego Hurtado Brugal. Esto de la tiroides va a durar por mucho tiempo. Tenemos ahí el teléfono en pantalla para que usted también participe con nosotros en cualquier pregunta que usted quiera hacerle al doctor Diego Hurtado Brugal. Nos quedamos, doctor, con el asunto del el cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides, que yo he visto eso con mucha frecuencia. Sí. Y mucha gente tiene miedo porque cree que el cáncer de tiroides era incurable. Ya no, ya es curable. Bueno, realmente decía mi maestro mexicano, el doctor Escobar, que si a él le dejaran elegir una enfermedad, él elegiría la tiroides. Él decía que esa era una glándula noble. Oh. Inclusive los cánceres de tiroides son los menos agresivos. Entonces el cáncer de tiroides, el diagnóstico, no es que se ha incrementado el cáncer, es que el diagnóstico es más fino. Los endocrinólogos dominicanos, que son muy buenos, Sí. con muy buena enseñanza y muy buena academia, tienen ya metodología de investigación Saludos para el doctor Rivera. que no teníamos antes. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar endocrinología, en el 1973, estamos hablando de 50 años, 50 años ya. los diagnósticos de cáncer de tiroides era muchas veces cuando uno palpaba y el examen físico era sumamente importante y que sigue siendo importante. Usted tocaba un nódulo que era una bolita que aparece en la glándula tiroides y ese nódulo tenía unas características, era duro, no se movía, producía ronquera, tenía una serie de características. Y en esta época lo que existía era el gammagrama. Gammagrama era yodo radioactivo. Para detectarlo. Yodo radioactivo que lo captaba la glándula y se ramificaba por la tiroides. Entonces el nódulo tenía una clasificación que era una clasificación interesante. Cuando captaba el yodo, se le llamaba nódulo caliente. Si captaba un poquito, nódulo tibio. Y si no captaba nada,
Se llamaba nódulo frío. ¿Cuándo era cancerígeno? Entonces, oye lo importante. Cuando venía el nódulo frío, se sospechaba que todos los cánceres de tiroides estaban en los nódulos fríos y no en los quistes. Ok. Entonces, si tú tenías un nódulo frío, porque esto era por estadística, no teníamos la biopsia, no teníamos el estudio anatomopatológico de la glándula. Entonces lo que veíamos era el nódulo frío y lo mandábamos a operar siempre. Pero bueno, en un estudio que se hizo de 1000 casos, se encontró que 992 no tenían nada. Entonces usted había operado 992 personas que no tenían cáncer. Ay, Dios mío. Y solamente 8 tenían el cáncer. Y entonces había ya una Entonces persona... uno se planteó, bueno, ¿qué hacemos? esto es una cosa de que la frecuencia de cirugía fue altísima. ¿Por qué? Porque tú tenías miedo de dejar un nódulo frío que tuviera un cáncer y que no lo operaran. Sí. Entonces se planteó de que los cánceres de tiroides, papilar o folicular, estaban en los nódulos fríos, menos en los tibios y casi nunca en los calientes. Oye, ¿cómo ha evolucionado la medicina? ¿Qué pasa? Con el avance tecnológico viene la biopsia. Ahora no hacemos nada más la gammagrafía, sino también que hacemos la sonografía. Y además cuando sospechamos un cáncer le metemos una aguja fina que no duele y que hacemos una biopsia. Una pequeña punción. Sí. Entonces eso va al patólogo y el patólogo nos dice en una clasificación de 1 a 5 si él sospecha o es cáncer o no es cáncer. Entonces, después que te dan el diagnóstico de cáncer, que la anatomía patológica del tiroides no es fácil. Muchas veces hay confusiones en el diagnóstico o el patólogo te dice, bueno, aquí hay una enfermedad de Hodgkin. Eso es una enfermedad de Hodgkin. Antes se pensaba que era una lesión precancerosa. Entonces ahí el médico con su experiencia dice, bueno, este nódulo no me parece canceroso. Porque una cirugía de cuello es una cirugía. Sí. Usted sabe que ahí están las paratiroides, Sí. Puede que tener el que tiene que ver con el calcio y el fósforo. Ahí están los nervios recurrentes que van a las cuerdas bucales. Puede hablar. Que si usted se lo lleva, Queda mudo. se queda mudo. Entonces hay un aparato ahora que aísla el nervio. Quiere decir que usted ya tiene más seguridad. Y los cirujanos, O sea, los cirujanos pueden han viendo avanzado antes. enormemente en cirugía de tiroides. Entonces, ¿qué pasa? Antes tú hacías una lobectomía. O sea, el tiroides tiene 2 lóbulos. El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y un hipo. Antes se llevaban donde estaba el nódulo, el lóbulo. Y dejaban el otro lóbulo. Con el tiempo nos dimos cuenta de que podía salirte otro nódulo en el otro lóbulo. Uy. Sí. Ya he oído eso bastante. Entonces, ¿qué nosotros planteamos? La tiroidectomía total. O sea, la extirpación total de la glándula. Eso se llama como el raspeo, qué sé yo. Total. No, total. Usted se la lleva entera. Y la Y después ausencia, usted hace un rastreo. y la ausencia de la glándula tiroides en el organismo, ¿qué significa? Ya viene en una pastillita. Hay Lo un bueno de ahora, diario, ya hay lo un bueno consumo. del avance, es que todas las glándulas vienen en pastillas. Usted le quita la tiroides, usted le hace un rastreo, y yo, por ejemplo, en un cáncer papilar que tiene quizá bastante tiempo, después que lo opero le doy yodo radioactivo. Por si hay una celulita por ahí se la quemo. Correcto. Y que yo sepa, a mí no se me ha muerto un paciente de cáncer de tiroides.
Hay sociedades... No, quiero darme ese bombo. No, me lo voy a dar. Doctor Hurtado, hay sociedades que son más proclives a tener inconvenientes con la tiroides. Bueno, se especuló mucho sobre la parte de yodo. Se decía que una gran ingesta de yodo podía provocar una alteración del clon celular, porque eso tiene un clon que tiene una proteína dentro que se llama tiroglobulina. Entonces, esta modificación genética pudiera agravarse o con la ingestión o con la carencia de yodo, pero no. Y hay zonas No se ha podido geográficas. ¿Y razas? Entonces, porque el cáncer no se ha podido demostrar. Ya. El cáncer en sentido general. ¿A dónde está la condición genética del cáncer. del cáncer? En el cromosoma 17, en el cromosoma... Pero, no se ha determinado. Pero eso. tenemos el alelo, no se ha ¿Y determinado. por qué gente dice que no, que eso puede ser hereditario, el cáncer de próstata, el cáncer de... Bueno, eso sí. Eso hay cáncer que tienen una relación hereditaria. Ok, pero es por la... Por ejemplo, de mama, hay familias. Sí, sí. Hay familias que tienen tendencia. Entonces ya el asunto de la ausencia de la tiroides no tiene un problema mayor porque ya hay el insumo. Entonces, ¿qué pasa? Después que usted le hace la tiroidectomía, usted hace el rastreo, usted da yodo radioactivo, ya prácticamente el paciente está aparentemente curado de ese cáncer. Entonces usted da un tratamiento con un medicamento que es el mismo en el mundo, en Inglaterra, en Australia, se llama levotirosina. Y lo que cambian son los nombres comerciales. Los laboratorios. Los laboratorios, ¿verdad? Lo ponen más caro, más Entonces barato. usted da levotirosina, donde se plantea, con un grupo de investigadores, que los primeros 5 años usted tiene que dar una dosis un poquito por arriba de lo que debe ser la dosis de mantenimiento. Eso para evitar que algún clon celular genético se estimule por la TSH, la hormona de la hipófisis que dije. Entonces ese paciente tú lo controlas y ya no tiene ningún tipo de problema y tiene una vida normal. La edad para que una persona pueda tener inconvenientes con la tiroides, juventud, adultez, vejez, o en cualquier momento puede aparecer. Bueno, mayormente después de los 40 años. Oh, yeah. Doctor, ¿y el área geográfica de residencia de las personas, cerca del mar, lejos del mar? Usted dice que porque había sal en las montañas y la sal del mar, de la costa. Lo del cáncer no sabemos. Se han hecho estudios en zonas de mucho bocio, de bocio multicelular. Se plantea que el cáncer papilar es un solo nódulo. Por ejemplo, un nódulo solitario, duro, en un hombre mayor de 45 años, yo sospecho. Pero la tiroiditis de Hashimoto te da muchos nódulos. Entonces, explique esa variedad de Hashimoto que usted ha traído. Bueno, yo sé que eso es profundo y es largo. No, eso es interesantísimo, porque el Hashimoto en este momento está tomando una posición, porque si ya nosotros tenemos la administración de yodo, ¿de dónde va a salir este bocio? Ah, bueno, sale de anticuerpos que atacan la tiroides. Ok. Anticuerpos. Eso es lo que ha descubierto Hashimoto. Hashimoto descubrió eso porque esa pandemia sucedió en Japón entre los años 50 y los años 60. Y como Japón es una isla que el agua tiene yodo, él dijo, bueno, pero el problema no puede ser que esta pandemia se haya suscitado por una carencia de yodo, porque nosotros tenemos yodo y tenemos sal yodada. Seguro. Y empezó a sacarle la sangre a las mujeres que tenían ese bocio y encontró que las titulaciones de los anticuerpos contra la tiroides, especialmente sobre la tiroglobulina y otra mente que se llama microsomal, que es la parte de la superficie de la célula, esas titulaciones estaban altísimas.
y él se le inoculó a ratoncito y le sacó bocio. Es interesantísimo. O sea, los ratones como que eran ratones de experimentación. En el caso de los hombres, ¿dónde se manifiesta un descontrol tiroideal? Igual. Lo que pasa es que el hombre, por ejemplo, es importante conocer sus sociedades, que ustedes las conocen bien, hasta políticamente, ¿verdad? Sus sociedades son diferentes las manifestaciones. El hombre casi no consulta. Inclusive tú lo ves en diabéticos que tienen 5 años diabéticos y nunca han ido a un médico. Y se lo esconden a la señora. Y hasta el médico se lo esconde. No, y a la señora. Yo no soy diabético. No, porque hay mitos de que eso disminuye la virilidad, que ya yo no soy lo mismo. Y tú ves que la gente diabética lo esconde. Sí. No, doctor. Entonces se han inventado diabetes emocional. Tengo una experiencia. Eso no existe. Eso no existe. Tengo una experiencia de que... Lo que pasa es que el estrés, por ejemplo, y qué importante, la pandemia. Sí. La pandemia se encargó de evidenciar muchas diabetes que no tenían sintomatología. El estrés. Y es verdad. O sea, vivir, por ejemplo, en la capital, no es lo mismo vivir en Salcedo. O sea, el estado tensional que vivimos los que estamos en la capital es tremendo. Bien. Porque el organismo tiene 5 hormonas que suben el azúcar. Doctor, le quieren hacer una pregunta. Sí, parece. dígame. Buenos días. Sí, buenos días. Estoy llamando para darle un afectuoso saludo al doctor Brugal. Yo soy Francisco Acosta. Francisco Acosta. Sí. Sí. Gracias, Francisco. Ex miembro del Consejo de Seguro Social. Por favor, démele mi saludo. Gracias. Ya lo yo. Ya Francisco, está escuchado. Gracias. Qué bueno. El director fue el director. Sí, sí. ¿Recuerda usted a Francisco Acosta? Sí, adiós, cómo no. Cómo Ya. no. Yo tenía un control, un conocimiento de todos los empleados del instituto. Bien, entonces el problema del hombre, si se puede mencionar así, Bueno, es el descuido que cuando tenemos. tiene manifestaciones compresivas. O sea, cuando la tiroides le está dando molestia al tragar. Y no lo sé, él no Que quiere por decir. ejemplo te dice que tiene como una flema aquí, que se pone ronco, que amanece por la mañana con una voz como desdoblada, Hello. o que Aló. tiene problemas respiratorios. ¿Aló? Dígame. Esas son las manifestaciones ¿Me oye? compresivas. Muy bien. O que en el espejo Ay, se cabrón, ve una bola. Sí. Ya. Sí. Entonces por esa razón consulta. Que sí, por favor. Y si uno ve que un nódulo, yo uno estoy llamando que quiero hacer una duro, que exhortación no al se pueblo mueve, general, que nadie le está vote dando ni por los senadores, ni manifestaciones los- compresivas, uno tiene que hacerle una biopsia a ese nódulo. Correcto. Bien. Bueno, doctor, dicen los muchachos, Sí. usted se ha quedado con solamente ha dicho el 10% o menos de lo que es el problema de la tiroides y su consecuencia. Usted tiene que hacer otro programa, pero ya tenemos 2 temas. Uno sobre los presidentes que nos han gobernado enfermos. Los enfermos, Y hay uno que es social, doctor, que yo necesito que usted venga aquí, porque nosotros tenemos que seguir defendiendo la accesibilidad de los pobres a la salud. Y usted fue el fundador de Promese. de promesa. Usted fue que hizo a Promese. Yo hice el estudio completo Y todo eso, entonces- y lo implementé. Entonces eso está muy distorsionado porque hay médicos, compañeros suyos, que no quieren recetar Promeses. Entonces yo quiero que usted después venga, hagamos un programa sobre la importancia de Promeses y por qué ustedes lo idearon en ese caso. Señores, con este hombre yo le dije que tenemos muchas cosas que hacer, Diego. Digo, Gregory, porque Diego es una vida andante y tiene una experiencia enorme. Tenemos un gran médico que dejó de ser un gran pelotero, que dejó de ser pelotero, que lo iban a firmar para él dedicarse a su medicina porque era más seguro. Lo que pasa es que aquello es más difícil. Señores,
Gracias al doctor Diego Hurtado Brugal, este excelente invitado que hemos tenido hoy. Ya no podemos tomar llamadas porque el tiempo se nos terminó. Gregory, de verdad que programas como este tenemos que reiterarlos para muy que interesante. la gente, pues, pueda ver lo que tenemos. Lo vamos a ver en YouTube, usted lo va a ver en Periodismo y Sociedad TV y ahí puede verlo cuando usted quiera. Gracias por su sintonía, gracias a los muchachos por el apoyo que nos han dado y nos veremos mañana con otro programa si Dios quiere. Gracias, doctor. Muy amable. Eso de pelotero es que eso bate pesado.